¿Cómo están nuestros seguidores de Cocodrilos del Mundo? Este es otro programa, otro episodio que me emociona mucho compartirlo con ustedes porque vamos a hablar de una especie que es el cocodrilos siamensis. Que se encuentra en todo el este de Asia. Es una especie que está en peligro crítico de extinción. En todos los países donde se encuentra hay una actividad de aprovechamiento comercial, pero en granjas de ciclo cerrado son muy pocos los individuos que hay en vida silvestre. Y nos llamó mucho la atención una presentación dentro del marco de la Reunión Mundial de Cocodrilos en Darwin 2024, donde un español de nombre Pablo Sinovás presenta por primera vez en muchos años qué es lo que están haciendo para recuperar la especie. Pablo trabaja para una organización internacional que se llama Fauna y Flora Internacional, tiene ya varios años en Camboya, trabajando con esta especie en particular. Es una especie, como les comento, que se aprovecha comercialmente, principalmente en Tailandia. ¿Okay? Todo es producción de pieles con ciclo cerrado y consumo de la carne por parte del hombre. Pablo, bienvenido a Cocodrilos del Mundo. Gracias. Pablo lo estoy conociendo ahorita en esta reunión, la 27ª del Grupo Especialista de Cocodrilos en Darwin 2024. Y me llamó mucho la atención el proyecto que mostraste con Cocodrilos siamensis, porque en mi experiencia, más de 30 años en el grupo, muy poco se había hecho con la especie, sobre todo en Camboya. Sé que Fauna y Flora, que es donde tú trabajas, Jenny Daltrey, hace muchos años estaba haciendo algo y tal, pero eso o se dejó de informar y tal, pero tú apareces con un proyecto realmente muy novedoso. Entonces me gustaría que tú, con palabras muy sencillas, le explicamos a la audiencia qué es lo que están haciendo y cuáles son los objetivos y qué están buscando. Sí, claro, Álvaro, gracias. Bueno, básicamente, como comentas, hemos estado trabajando con la especie en Camboya por 20 años, más de 20 años. Fauna y Flora ha estado trabajando allí. Yo llevo 6 años en Camboya dedicado a este proyecto y lo que estoy intentando hacer es introducir un poco de tecnologías nuevas en lo que hacemos. Habíamos en la última década criado en cautividad y liberado cocodrilos al medio silvestre, pero era muy difícil saber qué pasaba con esos cocodrilos una vez estaban en los ríos, claro, en selvas remotas de Camboya. Entonces, lo que hemos estado intentando hacer es probar satélites, el uso de satélites y el uso de tecnología de seguimiento mediante ultrasonidos. Y nos está dando buenos resultados de momento, sobre todo el tema de ultrasonidos, que es insertar, como si dijéramos, un transmisor pequeñito debajo de la piel del cocodrilo, y ese transmisor emite unos sonidos que es después capturado por receptores que colocamos en diferentes partes del río, y de esa manera podemos saber dónde están los cocodrilos, cómo se mueven, y es una información que no teníamos después de 20 años trabajando con la especie, no existía. Ahora ya sabemos que los cocodrilos sobreviven y tenemos un poco de idea de cómo de lejos van. Esto es algo que llevamos haciendo un par de años, entonces esperamos recoger más y más información, pero muy útil para después informar un poco mejor qué es lo que debemos cambiar, cómo debemos ajustar lo que hacemos para mejorar el impacto de conservación. Claro, porque lo que me llamó la atención, todas estas nuevas tecnologías de GPS satelital, es muy interesante, pero relativamente costoso. Sí. Pero esto que tú estás comentando ahora de un transmisor de sonido, cuando tú lo muestras, me llamó la atención porque son programas parecidos que ustedes están llevando como el que hacemos nosotros en Venezuela con Caimán del Orinoco, y tenemos el mismo problema. Sin embargo, en 30 años hemos logrado recapturar uno que otro individuo, pero sabemos que marcas de recaptura son altísimas. Nosotros hemos liberado en un sitio de alrededor de 4.000 animales y hemos recapturado 20. Claro. Entonces, animales que criamos y soltamos o animales que nacieron en el río. Pero esta metodología nos los permitiría.
Ahora, en el marco del proyecto de conservación de Siamensis, en términos para decirle a la gente, como dijiste, 20 años, en ese tiempo la actividad de cría y liberación ha durado esos 20 años o es más reciente? Es más reciente. Llevamos como 10 años haciendo cría y liberación, 10-12 años. Es una de las actividades del proyecto. Okay. ¿Vale? No encontramos muchos nidos en el medio silvestre, entonces lo que intentamos es un poco ayudar a la especie a que alcance unos niveles donde ya se reproduzca con más regularidad. Okay. Pero el proyecto también incluye una parte muy importante que es protección del hábitat, lógicamente es crítico. Claro. Necesitamos proteger los hábitats donde la especie todavía sobrevive, y esto lo estamos haciendo con las comunidades locales, que también es súper importante. Es, yo creo que la clave principal del éxito de este proyecto. Trabajamos con las comunidades indígenas que viven en esta parte de Camboya, que además consideran al cocodrilo siamés una especie sagrada, y por eso no la dañan en esos hábitats. En el resto del país ha sido básicamente extirpada, pero en estas zonas remotas del sudoeste de Camboya, los montes Cardamom, se considera una especie totémica de alguna manera, y ahí es donde estamos trabajando con las comunidades para que nos ayuden a proteger el hábitat y también a hacer seguimiento de poblaciones. Tú dices que tiene un valor religioso, cultural. Eso significa que esas comunidades aledañas a ese río no lo cazan y no se comen los huevos. Exactamente. Básicamente consideran a los cocodrilos siameses la reencarnación de sus antepasados. Okay. Y por tanto consideran que si dañas a un cocodrilo les va a traer mala suerte, al pueblo, y no los dañan, los toleran. Eso es muy bueno, porque al final entonces estás involucrando a las comunidades en el proceso de conservación y adquiere un valor, entre comillas, ¿no? O se mantiene el valor social o místico. Sí, de hecho en los templos de Angkor, que son los templos muy famosos en Camboya, hay inscripciones, imágenes de cocodrilos siamenses allí en los templos. Esto demuestra que, bueno, lógicamente ha sido una especie culturalmente importante ya desde hace mucho tiempo, y algunas de las comunidades que viven en esas zonas remotas siguen manteniendo esos valores. Y por supuesto me imagino que todo este trabajo que ustedes realizan desde Flora y Fauna Internacional tiene el apoyo del gobierno. Claro, lógicamente trabajamos de forma bastante estrecha con la Administración Forestal y el Ministerio de Medio Ambiente de Camboya. Es esencial para cualquier cosa que hacemos, las comunidades locales, el gobierno y luego otros colaboradores de conservación. Es un proyecto de gran nivel de colaboración, y es lo que realmente le ha hecho seguir tanto tiempo y tener el éxito que ha tenido. Así como para terminar, Pablo, yo recuerdo en los años 70, si no me equivoco, nuestro gran amigo ya fallecido, Toby Ramos, que hubo unos romíferos Vietnam que después se escaparon, dijeron que llegaron a Camboya, que se utilizó con Siamensis. ¿Tú sabes algo de esa historia o han encontrado algo raro o sigue siendo un cuento que no sabemos qué pasó? Es interesante porque trabajamos también con las granjas comerciales en Camboya para conseguir cocodrilos adicionales para incluir en nuestro proyecto de cría en cautividad. Y en esas granjas lo que hemos visto, mediante análisis genéticos, es que hay cocodrilos siameses hibridizados, no solo con el cocodrilo marino, sino también con el cocodrilo cubano. Entonces, sí, de hecho se puede ver que hubo hibridación en su día, en las granjas sobre todo, hay mucha hibridación con cocodrilo cubano. En el medio silvestre no hemos hecho análisis genéticos, esperamos que no, pero desde luego en las granjas sí. ¿Y fisiológicamente o morfológicamente se ve alguna diferencia? Bien sea el cubano o el de agua salada. Se suele ver. Depende del nivel de hibridación, si es un 50% o menos, pero sí que se ve. Interesante. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu tiempo, les deseo lo mejor en esa investigación y ojalá yo tenga algún día la oportunidad de visitarlos y recorrer, que ya vi que hacen kayak en el río, a diferencia de nosotros que si vamos en bote con motor. Pablo, gracias a ti, Álvaro, y bienvenido gracias. En Camboya cuando quieras. ¿Cómo no? Como pudieron observar en nuestra conversación con Pablo,
ellos están desarrollando o implementando unas tecnologías nuevas de seguimiento de individuos que ellos están criando en cautiverio. No solamente el trabajo que se está haciendo con radiotelemetría satelital, colocándole GPS en el lomo de los cocodrilos, sino una tecnología que me llamó mucho la atención y quería que nos las contara, como lo hizo, de ultrasonido, que como nos explicó, significa colocarle un transmisor a los cocodrilos y a lo largo del río van colocando unos receptores donde cuando el cocodrilo pasa, el receptor capta la señal, esto tiene un código y saben qué animal es el que se está moviendo y para dónde va y para dónde viene. Es una tecnología que yo por primera vez la escucho, suena bastante interesante, pero podría tener, vamos a decir, dificultades de aplicación porque primero hay que conocer muy bien cuánto se dispersan los animales y si van y regresan, para poder tener una idea de su movilidad. Por supuesto, también nos comentó de que hay un trabajo con las comunidades y algo muy interesante es que los camboyanos consideran a la especie algo sagrado y al conseguir considerarlo algo sagrado, no lo aprovechan en sus poblaciones silvestres, la protegen. Entonces un poco lo que están buscando Fauna y Flora Internacional, no solamente conservar la especie en su hábitat natural, sino también ser como la especie paraguas para la protección del hábitat. Porque en Camboya la destrucción del hábitat para cultivos de arroz y otro tipo de actividades agronómicas han ido afectando el hábitat natural de esta especie. Hay una relación con las granjas comerciales porque, como bien nos contaba Pablo, son muy pocos los individuos que ellos consiguen en vida silvestre. Entonces, para poder ese programa que ellos llevan de cría en cautiverio, levantamiento y posterior liberación, requieren una gran cantidad de animales y los están obteniendo de las granjas. Sin embargo, ahí en la conversación yo le hago el comentario de qué pasa con los híbridos, porque si ustedes se recuerdan o si no lo han visto, los invito a que vean el programa del cocodrilo rombífer que hicimos con Gustavo Sosa en Cuba. En los años 70 se enviaron varios cocodrilos rombíferos, cocodrilos cubanos, a Vietnam. Esos animales se escaparon, llegaron a Camboya y se hibridizaron. Sobre eso no hay ningún estudio. Pero Pablo nos comentaba que en las granjas sí consiguen el híbrido entre el cocodrilo siamensis y el cocodrilo rombífer. Ellos no lo han encontrado en vida silvestre porque no es parte del proyecto y quieren desarrollarlo como tal. Entonces, el problema está para ellos en determinar cuándo toman ejemplares de los criados en cautiverio para que formen parte de las liberaciones y la recuperación de las poblaciones silvestres, que sea un cocodrilo siamensis puro. Y es parte de los siguientes pasos en el proyecto de conservación que ellos llevan en Camboya. Aquí lo interesante es recapitular en las tecnologías de seguimiento modernos que están, más allá de la seguimiento por radiotelemetría satelital con los GPS, es toda esta nueva tecnología de ultrasonido, que yo sé que se ha utilizado en tiburones, se ha utilizado en delfines de agua dulce, pero es la primera vez que lo escucho con cocodrilos en el mundo. Quiero agradecerles una vez más a nuestros fieles seguidores de Cocodrilos del Mundo por observar nuestro programa, aquellos que por primera vez se inicien en esta aventura de aprender sobre cocodrilos del mundo, que se suscriban a nuestro canal de Río Verde en YouTube, le den like para que reciban todas las notificaciones de los nuevos episodios y aquellos que quieran aportar apoyo, vayan a la plataforma que está aquí abajo de patreon.com, donde Río Verde podrá seguir colaborando
no solamente en la elaboración de documentales y videos, sino en material didáctico y apoyo en las diferentes actividades de campo que nosotros vamos realizando. Hasta una nueva oportunidad, se despide Álvaro Velasco, Cocodrilos del Mundo.